buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Sin comentarios, es que ya no le voy a poner ni nota, últimamente no doy una. Yo soy Adri, ya lo sabéis, yo os traigo un vídeo que, a pesar de que estemos en verano, a pesar de que sean fechas en las que sé que la mayoría de vosotros no estáis muy pendientes del mercado, creo que es muy necesario, ¿vale? No perdamos de vista que hemos tenido un inicio de año, incluso diría que una primera mitad de año bastante buena en cuanto a mercado se refiere. Hemos tenido a Bitcoin pues yendo desde los aproximadamente 16.000 dólares, un poquito más, desde que empezamos el año, hasta casi los 31.500 dólares aproximadamente, así que ha sido una buena performance del precio. Tenemos también un Nasdaq y un SP500 que lo han hecho muy bien, pero a pesar de eso no debemos de relajarnos y pensarnos que esto ya está hecho y que ya ha pasado lo peor, ¿vale? No sé si lo peor ha pasado ya o no, pero lo que sí que sé, o lo que sí que estoy viendo en las gráficas, es que todavía queda pues un trámite o por lo menos un periodo de tiempo por sufrir o por ver de nuevo caídas, ¿vale? Y diréis, ¿por qué, Adrián? ¿Por qué me estás hablando de caídas si todo está bien? No vengas a joder. Pues no es mi intención venir a joder, mi intención es que estéis alerta y que tengáis en cuenta este escenario, ¿vale? Es el escenario que yo estoy valorando ahora mismo, es el escenario que yo veo más factible. En pocos escenarios veo que Nasdaq, SP500 y Bitcoin sigan subiendo pasado el verano, así que os voy a explicar en profundidad por qué creo esto. Me voy a apoyar en gráficos, sobre todo a nivel macro. Hay dos gráficos que quiero enseñaros que son muy importantes. Uno de ellos es la hoja de balance de la Fed y el otro es el M2, uno de los gráficos más importantes de la oferta monetaria, en este caso de Estados Unidos, y veremos que, pues hombre, hay ciertas incongruencias, hay cierto desequilibrio en el mercado con respecto a estos gráficos a nivel macro, que suelen ser bastante identificativos acerca de cómo va a performar o cómo se va a comportar la bolsa y el resto de mercados, ¿vale? Así que yo pienso que tampoco le tenemos que dar muchas más vueltas, no queremos hacer un vídeo largo, tú te quieres ir a la piscina, yo me quiero ir también a la piscina, así que sin más dilatación, como siempre, nos vamos al ordenador, let's go. Perfecto, chicos, deciros y repetiros que el motivo de este vídeo no es ni crear pánico, ni que tengáis miedo, simplemente que tengáis en cuenta que estamos en un punto del mercado bastante complicado, ¿vale? Sobre todo porque tenemos un Nasdaq que apenas se ha quedado a un 5% de máximos históricos. Estamos hablando de máximos históricos, el punto más alto en el que ha estado el Nasdaq nunca, teniendo en cuenta que estamos con unos tipos de interés bastante altos, teniendo en cuenta que ya se ha dicho que esos tipos de interés se van a mantener altos. Incluso hoy miércoles tenemos de nuevo decisión sobre subida de tipos de interés y va a ser la 11ª subida de interés consecutiva, es decir, llevamos 11 subidas de interés consecutivas por parte de la Fed. Esto no me atrevería a decir que no ha pasado nunca, pero obviamente es una situación bastante excepcional. Esto se debe a que durante el mes de 2020, perdón, el año de 2020, tuvimos muchísima impresión de dinero, tuvimos muchísima emisión de oferta monetaria y eso hizo que tuviésemos una inflación muy alta. Para combatir esa inflación, lo que tuvo que hacer el gobierno fue subir los tipos de interés, ¿vale? Esos tipos de interés van asfixiando a la economía y suelen tener un efecto retardado, es decir, no se notan al instante, sino que se suelen ir notando según va pasando el tiempo. Por tanto, a medida que tuvimos esa subida de tipos de interés, vimos una caída del mercado, ¿vale? Esa caída del mercado ha sido de un total de un 20 y pico por ciento, 30% desde máximos, si no recuerdo mal, 37%, ¿vale? Y parece que todo ya ha pasado, parece que ya podemos estar en calma porque hemos roto aquí estructura bajista, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo, puede que lo peor haya pasado, pero no quiere decir que no queden todavía unos meses complicados, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pienso que es bastante complicado que veamos un máximo histórico en el Nasdaq en el punto en el que estamos. La situación geopolítica es bastante tensa, la situación monetaria es bastante complicada. Ahora veremos también cómo esas inyecciones de liquidez por parte de la Fed pues llegaron en febrero y nos hicieron ver un suelo en febrero, como estáis viendo aquí. A partir de enero-febrero encontramos un suelo en los mercados y empezaron a subir. Casualmente, a la vez que algunos bancos empezaron a quebrar y salió la Fed a decir que tranquilidad, que si un banco quiebra yo lo rescato, ¿vale? Esto se va a ver reflejado en el gráfico que os voy a enseñar a continuación, en el gráfico de la hoja de balance de la Fed, esa hoja de balance la cual estaban disminuyendo y en el momento que empiezan a caer los bancos empiezan a meter algo de liquidez para rescatar esos bancos, ¿vale? Con motivo de esto, el mercado se vuelve muy optimista y empieza a dispararse al alza. Hasta ahí tiene sentido. Un rebote al alza con esa inyección de liquidez por parte de la Fed tiene sentido. La pregunta es, ¿tiene sentido como para llegar hasta aquí arriba?
Para mí la respuesta es no. Y os explico, chicos. Lo que estáis viendo ahora mismo es esa gráfica en la que vemos el balance sheet de la Fed, la hoja de balance de la Fed. En esa hoja de balance, si nos acercamos, vamos a ver que durante el mes de febrero, aproximadamente a partir de febrero, se anuncia que pues se van a rescatar bancos, y esta subida que veis aquí es una inyección de liquidez por parte de la Fed al mercado, ¿vale? Digamos que se podría traducir así. La hoja de balance de la Fed es un buen indicador, entre comillas, para que nosotros veamos la liquidez o el dinero que está entrando o saliendo del mercado, ya que la Fed, con su hoja de balance, es uno de los grandes responsables de que la economía se expanda o se contraiga, ¿vale? Se contraiga, perdón. Por tanto, como veis, desde 2020 la expansión fue brutal, entró un montón de dinero al mercado y la hoja de balance de la Fed no hacía más que subir y crecer. Sin embargo, a partir de 2022, ¿vale?, cuando hicimos techo en muchos mercados, empieza a disminuir la hoja de balance de la Fed. Esto, sumado a una subida de tipos de interés, lo que hace es que poco a poco se vaya contrayendo cada vez más el mercado. Estás drenándolo, estás sacando liquidez del mercado, ¿vale? Por tanto, en el momento en el que tenemos este rebote, ¿vale?, que vemos aquí, tiene cierto sentido y se puede entender que el mercado pues también lo tome con optimismo y rebote. Sin embargo, como veis, el rebote se dio hasta finales de abril y a partir de ahí la hoja de balance de la Fed siguió decreciendo, siguió en tendencia bajista, ¿vale? Las bolsas y Bitcoin no hicieron lo mismo. Las bolsas y Bitcoin continuaron subiendo, sobre todo las bolsas, que se han ido casi a máximo. Y ahí es donde yo encuentro el problema. Si comparamos los dos gráficos, vemos que la bolsa tiene un rebote desmedido con respecto a la inyección de liquidez que hizo la Fed. Por tanto, como veis, la gráfica de la Fed tuvo un rebote de este estilo, pero luego lo ha ido recogiendo y ya se encuentra casi en el mismo punto que cuando hizo esa inyección de liquidez, ¿vale? Me vuelvo de nuevo a esa gráfica para que podáis ver que efectivamente tenemos un buen rebote, que no nos manda a máximos de la hoja de balance de la Fed, pero bueno, nos manda a una parte alta. Sin embargo, ese rebote termina y se continúa con esos recortes en la hoja de balance de la Fed. Sin embargo, repito, las bolsas no han tenido esa reacción, es decir, para lo bueno han reaccionado, pero ahora para lo malo se han dormido o ha habido una euforia desmedida o hay demasiado optimismo y puede que en algún momento pues todo el mundo se dé cuenta de que efectivamente, señores, se sigue drenando liquidez del mercado, los tipos de interés siguen siendo muy altos, la oferta monetaria obviamente está disminuyendo porque se imprimió dinero en masa, ¿vale? Recordemos que en el 2020 se habló de que se había impreso alrededor del 25% de todos los dólares que se habían impreso en toda la historia. El 25% se fabricó, se imprimió en 2020, ¿vale? Esto lo vamos a poder ver en este otro gráfico. Como veis aquí tengo el gráfico del M2 Supply, ¿vale? El Money Supply, y esta gráfica es de 25 años, ¿vale? Desde el año un pelín antes del 2000 hasta el 2023. Como veis, la gráfica es lineal, poco a poco van imprimiendo dinero, como es completamente normal, pero de repente llega 2020 y esto se pone completamente vertical. Fijaros, ¿vale? Empieza a meter el turbo. ¿Qué pasa? Que cuando llega 2022 encuentra un techo y entonces empieza a caer, ya no se está imprimiendo dinero, ¿vale? Si aparte de que no se está imprimiendo dinero, tienes a la Reserva Federal subiendo los tipos de interés y reduciendo su hoja de balance de la Fed, lo que pasa es lo que estamos viendo aquí, que empieza a caer la oferta monetaria, empieza a haber menos dinero en el sistema, menos dinero en los mercados, menos dinero para invertir, por tanto los activos van a valer menos. Este es el problema que os comento. Como veis, el Money Supply va cayendo, como veis, la hoja de balance de la Fed va cayendo, pero como veis, el Nasdaq sigue muy alto, sigue casi en máximos históricos, a un 5%, y eso es una barbaridad, ¿vale? En mi opinión es una barbaridad, en mi opinión el mercado ahora mismo ha sobrereaccionado a las buenas noticias que dio la Fed, porque no dejan de ser buenas noticias. Pienso que sí que lo podemos considerar buenas noticias, que la Fed en un momento dado, ante el peligro de un colapso económico y de un colapso de las instituciones financieras, decida hacer un pequeño rescate, pero de ahí a que nos pensemos que esto es jauja y que ya podemos mandar la bolsa otra vez a máximos, creo que hay un trecho bastante grande, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No quiero decir que venga un trastazo enorme, lo que sí que estoy intentando explicar es que no tiene demasiado sentido que nos encontremos en estas zonas tan altas a un 5% de máximos históricos, y que tendría bastante sentido una corrección o un retroceso del Nasdaq, del S&P 500 y de Bitcoin a niveles aproximadamente entre febrero, marzo, ¿vale? Una zona más o menos por aquí, que estábamos
alrededor de febrero de 2023, marzo de 2023, tendría bastante sentido. No estoy hablando de nuevos mínimos, eso no lo decido yo, eso veremos en el futuro, si la economía aguanta bien el estirón o si viene algún acontecimiento inesperado y nos manda a mínimos. Esto, como os digo, no depende de mí, pero sí que dentro de mi análisis veo muy probable una corrección de este estilo, ¿vale? Y cuando digo hasta aquí en el Nasdaq, digo hasta aquí en el S&P500, ¿vale? Aquí veis el S&P500 y aquí veis la zona de marzo, sería una corrección de alrededor de un 10-12%, si no me equivoco, un pelín más, 12-13%, 14%, y en cuanto a Bitcoin, para mí la zona objetiva sería la zona de los $20.000, ¿vale? Sería esta zona de aquí, dadme un segundito, aquí está, como veis, en marzo de 2023, esta zona en la que nos encontrábamos. Por aquí tendría bastante sentido un retroceso de Bitcoin. La pregunta que os haréis mucho, entonces, ¿crees que va a irse por debajo de 16? No lo sé, ni es mi responsabilidad, ni es mi objetivo el adivinar eso. Simplemente sí que en el momento que veo esta ruptura del rango, en el momento que empiezo a ver ciertas señales bajistas, en el momento que veo este doble top con una distribución de 30 días, y esto es una distribución en una parte alta del rango y en una zona muy delicada, empiezo a pensar que ya se le ha acabado la gasolina y que de momento hasta aquí hemos llegado. Si además lo macheo, lo junto con los datos que os he enseñado de la hoja de balance de la Fed, de la oferta monetaria y de otros datos que podéis ir revisando a nivel macro y que no dan demasiadas buenas señales todavía, ¿vale? Pues nos hace pensar que puede que lo peor haya pasado, pero todavía queda un poco por sufrir, ¿vale? Entonces, personalmente, yo ya lo dije hace tiempo, de aquí a agosto a finales de agosto, pienso que habremos visto el máximo de Bitcoin. Para mí mi mayor duda ahora mismo es simplemente si vamos a hacer un movimiento de este estilo para venir a los 32, limpiar los 32 y luego caer, o si directamente a Bitcoin ya se le ha acabado la gasolina y se va a venir abajo desde esta zona. Es mi única duda. O sea, mi única duda es si vamos a tener un último tirón. En el Nasdaq sucede lo mismo. Mi única duda es si va a decidir caer desde aquí. Hoy sería un buen día. Hoy habla Powell, hoy van a anunciar subida de tipos de interés y veremos lo que tienen preparado para los próximos meses. Hoy tendría sentido, pero también existe la opción de que venga arriba, limpie máximos y de ahí caiga, ¿vale? No sería tampoco ninguna sorpresa, así que mi única duda es si le queda un último estirón, nada más. A partir de ahí, tengo bastante claro en mi hoja de ruta que tendremos precios mejores para comprar Bitcoin. Y cuando digo precios mejores, como ya os he comentado, hablo de la zona de los $20.000. Es la zona que más me cuadra a priori. Y repito, esto no quiere decir que no pueda caer más, ¿vale? Una vez llegados aquí, veremos cómo está la economía, veremos cómo está absolutamente todo. ¿Quién sabe? Está muy revuelto el tema de Rusia, está muy revuelto el tema de China. Taiwán está ahí un poquito también travieso de que quizás llega a China y le dice, oye, te voy a explicar 3 cosas. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, vale? No podemos adivinar el futuro, pero sí que podemos hacer algo de caso a las gráficas, y en este caso lo que yo estoy viendo es una divergencia muy grande entre los mercados y la parte macroeconómica, sobre todo la parte de liquidez macroeconómica, la oferta monetaria, la hoja de balance de la Fed. Estamos hablando de lo que podríamos traducir como el grifo del dinero, un grifo del dinero que se está cerrando y que el mercado no está terminando de entender de esa manera, ¿vale? Y en principio esto sería todo, chicos. Repito, quiero que entendáis que no quiero causar pánico, no quiero que penséis que todo se va a la mierda, simplemente que tengáis en cuenta que estamos en una zona delicada, que estamos en una zona en la que en ningún momento me plantearía llevar a cabo compras, estamos en una zona en la que en ningún momento estaría pensando en que el mercado todavía le queda mucho espacio para subir, porque no es así. Tenemos las bolsas muy cerca de máximos históricos y, como os digo, lo más importante, hay una divergencia enorme con datos macro, y los datos macro, recordad que tienen muchísimo peso. Los datos macro a veces tardan en mostrar resultados en los mercados, pero finalmente lo hacen, ¿vale? Así que mucho cuidado, porque tradicionalmente el terminar el verano para las criptos y para las bolsas suele ser un momento de sell-off, suele ser un momento de ventas. Ya pasó en 2020, ya pasó en 2021, caídas en septiembre hasta diciembre, ¿vale? Luego veremos cómo empezamos el año que viene, enero, febrero, pero como os digo, mi idea es bastante bajista de cara a lo que queda de año. Si me equivoco, si empiezo a ver cosas distintas, cosas que me empiezan a llamar la atención, haré otro vídeo y diré, señores, ¿recordáis este vídeo? Pues me equivoqué y sorprendentemente, pues el mercado sigue haciendo máximos y no es momento de ponerse bajista. Pero ahora mismo, la verdad que encuentro muy pocos motivos para ponerme alcista viendo pues todas estas gráficas y toda esta data, ¿vale? Señores,
Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un like, dejad un comentario y recordad que abajo en la descripción tenéis los enlaces de los exchanges donde yo opero y los lugares donde yo hago trading, ¿vale? Si queréis aprovechar para buscar operaciones en corto, pues recordad que tenéis abajo el enlace de BingX, que es donde yo pues buscaría un corto en Nasdaq o en SP500, ¿vale? Recordad que tienen gran variedad de mercados, que es el único lugar donde vais a poder operar índices estadounidenses o bueno, cualquier tipo de índice, así que dale caña. ¡Fua! Videazo, es que lo digo porque es así. Cuando no es así, pues no es así, pero hoy es así. Es un videazo, espero que os haya gustado mucho, dadle muchísimo apoyo. Hostia, estoy agotado, Nos vemos como siempre en próximos vídeos. ¡Chao, chao!